Voy a rogar a todos absoluto silencio porque hay personas que van a escuchar este mensaje y van a recibir una liberación muy grande. Vendas van a ser quitadas por medio de esta palabra. Apocalipsis capítulo 17. Dice así la palabra de Dios en mi Biblia en la página 1152. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Palabra de Dios también es esta para esta noche, y a esta palabra le damos un aplauso glorioso. ¡Aleluya! Santo es tu nombre. Cosas tremendas hay para esta noche. Alguien todavía no comprende esto, pero ciertamente ayer Dios nos había mostrado que la mujer que estaba allí en el desierto, la mujer que estaba sentada sobre aquella bestia escarlata, era la iglesia, que dejó de ser la mujer que dio a luz al hijo varón, que va a regir a las naciones con varas de hierro, a quienes se le dieron las alas de la gran águila para escapar delante de Satanás el diablo. Pero esta mujer no escapó. La Biblia dice que había 10 vírgenes que esperaban a sus maridos. 5 de ellas estuvieron preparadas, otras 5 no estuvieron preparadas. 5 de ellas escaparon y 5 de ellas quedaron atrapadas en tinieblas, porque no había aceite en su lámpara, no había Espíritu Santo. Si no hay Espíritu, no hay luz en medio del pecado. Se confunde la iglesia con el pecado y la palabra de Dios con las costumbres y los ritos y las tradiciones de un pueblo. ¿No te das cuenta? Dice, esperaban a sus esposos, vírgenes, símbolo de la iglesia. Pero dice que de repente se oyó la voz del esposo a medianoche. Y qué casualidad que la Biblia menciona que Jesús vendrá como ladrón en la noche. 5 de ellas insensatas no tenían el aceite necesario para iluminar sus lámparas, para poder conocer el sendero que debían seguir y para llegar a encontrarse con su esposo. Así le ocurrió a esta mujer. Dice que estaba adornada con perlas, con oro, perlas preciosas, pero sin embargo ya estaba lejos de Dios. Estaba en el desierto, apartada de la presencia de Dios. ¿Cuántos en esta noche están así? ¿Cuántos por miles de años vivieron generaciones de generaciones en religión,
Sí, tal vez con una buena posición social, tal vez con mucho dinero, pero sin Dios, sin paz, sin fe, sin esperanza. Porque dice que esta mujer se deleitó en los placeres satánicos, se deleitó en el pecado. El pecado la llevó hacia donde el pecado quiere. La bestia es el simbolismo de Satanás el diablo. Siempre que le hacen la palabra la bestia, es simbolismo de Satanás el diablo. Casualmente se menciona tal vez numerosos reyes. Los 10 cuernos son 10 reyes que todavía no son, pero que recibirán el reino, dice la Biblia, por un tiempo. Y estos entregarán todo el poder a la bestia. La Biblia dice ciertamente y ciertísimamente que tiempo vendrá en el que Satanás el diablo se manifestará en un cuerpo de carne y hueso. Así como Dios se manifestó en carne y sangre, Satanás se va a manifestar en carne y sangre. Así como Dios se manifestó por medio de Cristo para que por medio de Él el mundo fuese redimido y el mundo fuese salvado, Satanás va a manifestar por medio de un hombre llamado el Anticristo, para que por medio de Él el hombre sea esclavizado a la condenación del infierno por los siglos de los siglos. Ciertamente este hombre no vendrá con cuernos y con un tridente y con una cola larga. Este hombre dice que vendrá como un rey, como un poderoso, como un hombre estadista, como alguien que pueda socorrer al mundo del caos en el que se encuentra. Lo dice la palabra de Dios. La bestia se va a transformar en un rey. ¿Le entregarías vos el reino a un dragón? ¿Le entregarías el reino o coronarías a un oso, por más inteligente que sea? Es algo ilógico. La bestia es un nombre simbólico. ¿Por qué? Porque no tiene comparación a la mentalidad humana, ni siquiera se asemeja a tu mente, la mente satánica. Es algo animal, es algo diabólico. Por eso la palabra lo denomina la bestia. Porque no tiene misericordia ni aún. Mira, el peor depravado, el ser humano, el peor depravado de esta tierra, no se compara, ni le llega a los talones a la mente brutal que hay allí en la vida de este ser, Satanás el diablo. La Biblia dice que Él es la bestia, no lo compara con ningún hombre, no lo compara con ejército, con reino, Él es la bestia. Y por un momento dice, entregarán todo el poderío, pero en todo esto está involucrado la gran ramera. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver. Dice que esta mujer, la iglesia, quedó en el desierto, pero algo le sorprendió a Juan. Dice que esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos, había bebido sangre de santos. Algo contradictorio, como una iglesia va a matar hijos de Dios. Así es como muchos hoy siguen pensando, ¿cómo puede suceder esto? Así es como muchos quizás ayer quedaron sorprendidos por darse cuenta de que la iglesia católica mató miles y millones de creyentes. La historia lo afirma y lo corrobora. Millones se cansaron de torturar a los hijos de Dios. Algunos los ahogaban con orina y excremento hasta que mueran. Decía cierto papa que a los protestantes había que aplastarlos como serpientes hasta que mueran. A otros se los ataba con palos, con yugos en sus hombros y se los obligaba a tirarse por los peñascos desde las alturas, de tal manera que se golpeaban entre las rocas y quedaban moribundos allí hasta que agonizando morían. A mujeres se las ataba a los postes y se les cortaba con brutas tenazas los pechos hasta que morían desangradas allí. Vos dirás, esto es ciencia ficción, es realidad viva. Esto es lo que ocurrió con los que creían en Dios, pero no creían en el Papa, ni creían en el Vaticano, ni creían en todos los asesinos que vivieron en aquella época. Dice la palabra así, versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Algo sorprendente, jamás alguien se hubiese imaginado esto. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué le dice la madre de las rameras? ¿Sabías que la Biblia dice que espíritu de fornicación entra en aquel que comienza a hacerse ídolos? Dice, este pueblo, dice Dios, me ha abandonado a mí. Comienzan a adorar al palo, a la piedra. Espíritu de fornicación hay en medio de ellos. Por eso se le denomina a esta iglesia la gran ramera, porque abandonaron a Dios y comenzaron a adorar y dar culto y dar honra y dar gloria a criaturas o a cosas que no son Dios. ¿Sabías que en una oportunidad el papado dijo que había encontrado la silla en la cual se sentó San Pedro? Y presentaron una silla de madera muy bien hecha y dijeron que esa era la silla que Pedro mandó a construir para sentarse en el trono siendo el primer papa. Mentira diabólica.
Entonces, luego de que se la lustró muy bien esta silla, se la presentó a todos los católicos, a toda esta gente idólatra, que por ignorancia espiritual, mira, yo no te culpo si sos católico, por ignorancia espiritual, se le presentó la silla de San Pedro en el festival de la silla, en la fiesta de la silla, y miles de hombres y mujeres venían y besaban la silla, se postraban ante la silla, daban gloria a la silla y adoraban a la silla. Vos me dirías, esto es una ridiculez. Esto ocurrió en la vida real. Hasta que después alguien, limpiando más cuidadosamente aquella silla encontró en la pata en aquel supuesto trono, encontró en la pata de las sillas figuras de Apolos, figuras de dioses paganos. Entonces los católicos tuvieron que reconocer que no era la silla de Pedro. Adoraron a la silla de Apolos, no sé a qué silla de un dios pagano. Dice la Biblia, espíritu de fornicación hay. Todo creyente que adora a cualquier otra cosa antes que a Dios, dice la palabra, es fornicario. Espíritu de prostitución hay en él. ¿Sabes cómo se llamaba antes a los lugares altos? Eran lugares donde los sacerdotes adoraban a dioses extraños. A Baal, a Astarot, a Kiun, a Moloch. Eran dioses que la gente se inventaba. Unos eran dios de la fertilidad de la tierra, otros eran el dios del sol. Hasta gente, dice la palabra, llegó un tiempo en el que aún los sacerdotes de Dios, dice que estando en el templo de Dios, se postraban ante el sol y tiraban besos al sol y a la luna, adorándoles, dándole gloria, dándole honra y alabanza. Dice la palabra que Dios denominó a esos lugares altares de prostitución idolátrica. Cuando una persona comienza a adorar cualquier otra cosa antes que a Dios, esa persona está en una prostitución espiritual, porque abandona al verdadero Dios, abandona al único y sabio Dios, y comienza a dar culto a San Pedro, a San Marcos, a la difunta Correa, a San Seferino, a Pancho Sierra. Dice la palabra, espíritu de prostitución espiritual hay en tu vida. La gran ramera, dice Dios, el espíritu de la gran ramera entra en tu alma, aun cuando quieras frenarlo. Pero sin embargo muchas personas todavía no pueden entender esto, y aún siguen postrándose, y aún esto sigue haciéndose una realidad. Dice la Biblia así: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Algo tremendo. El apóstol quedó totalmente asombrado por lo que estaba viendo, no lo podía creer. Aquellos que comenzaron de una forma extraña. ¿Sabías cómo comenzó la Iglesia Católica? Después de que los creyentes en cierta época predicaban la palabra de Dios a ocultas, porque el Imperio Romano los perseguía, los quemaban. Nerón los pintaba con una pasta de pescado y los ponía en los postes y luego los quemaba. Y ellos servían de iluminación para su palacio. Miles de creyentes devorados por las fieras, por los leones, luchaban con bestias, luchaban entre hombres. Se ocultaban por todas partes, pero sin embargo las torturas y los tormentos seguían. Después de todo esto se dieron cuenta que los cristianos se multiplicaban más y más. Cierto emperador llamado Constantino se dio cuenta de que debía afirmar su reino de una u otra manera. Se dio cuenta de que extirpar o sacar a los cristianos no podía. Todos los otros emperadores habían inventado métodos, torturas, pero sin embargo los creyentes seguían amando a Dios. Alguien se sorprendía y decía: cuando más los torturamos, más creen en su Dios y más fe tienen en su Dios. Hasta aún los mismos verdugos quedaban sorprendidos de lo que ocurría. Nunca antes se había visto cosa semejante. Aún estando en medio de la tortura, amaban a su Dios. ¡Qué tremendo! Es que había espíritu de fidelidad en esos corazones, no como en muchos corazones que hay hoy en día, que detrás de una casa abandonan a su Dios, detrás de un placer abandonan a su Dios, detrás del mundo abandonan a su Dios, detrás del ego, del orgullo personal, abandonan a su Dios. Dice la palabra que había espíritu de fidelidad en aquellos creyentes, soportaron todo. Constantino vio que nada podía hacer. Dice que en un momento él pensó afirmar el reino y dijo: a los creyentes no los podemos vencer. No podían. Constantino conquistaba reinos, pero no podía contra el pueblo de Dios. Dice la palabra: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entregaré reinos por ti, entregaré reyes por ti, entregaré naciones por ti, dice Dios.
Aleluya. Hasta que en un momento dice que Constantino, cuando iba a enfrentar una batalla, oró al dios solar, porque él adoraba al dios solar. Oró al dios solar para que lo ayude en la batalla. Tuvo temor, era una batalla muy fuerte. Hasta que de repente dice que vio una visión, y vio la visión de la cruz. Y cuando vio la visión de la cruz, dice que ese Dios le dijo: con este signo vencerás. Y salió y mató a todo el ejército enemigo. Entonces después esto fue como un aliciente mayor para que se unificasen los paganos y los cristianos. La Iglesia Católica es una unificación de los paganos y los cristianos. Le guste o no le guste a los católicos, es así. Jamás la iglesia primitiva permitió una imagen dentro de un lugar de reunión, jamás. Pero sin embargo, ya que los emperadores le propusieron a los creyentes de aquella época darles iglesias, pagarles sueldos a sus líderes, darles la protección y todo lo necesario, ellos se veían comprometidos a obedecer a la voz del César. Y en uno de estas situaciones se vieron obligados a darle más impulso a la adoración a la cruz. ¿Nunca te preguntaste de dónde sale la adoración a la cruz? Así Constantino lo vio en la batalla. Con este signo vencerás. La Biblia jamás habla de algo similar. Con ese signo no vas a vencer. En cierta ocasión se manifestó un demonio en la casa de una familia. Me mandan a buscar, y cuando llego allí encontré a una niña, dos niñas que estaban desesperadas y le ponían la Biblia en el pecho de aquella que estaba endemoniada y le decían: la Biblia está aquí, la Biblia está aquí. Y le ponían la Biblia en la cabeza, en el estómago, en la frente, y para que la Biblia los queme. El demonio se mataba de la risa. La Biblia no tiene absolutamente nada de mágico. La cruz no tiene nada de mágico. ¿Nunca viste esas películas que de repente aparece alguien con una cruz y una estaca y dice que mata al Drácula y el Drácula muere definitivamente? ¿Sabes qué hace el diablo con la cruz? Agarra y la come a la cruz. Pero cuando encuentra un creyente lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Es la única forma. ¡Aleluya! ¡Rey de reyes! Señor de los señores. Algo tremendo. Desde allí comenzó la historia. Muchos creyentes no aceptaron este tipo de doctrina o de religión, a los cuales se les siguió persiguiendo por un buen tiempo. Muchos otros contentos con la nueva religión, esposas de emperadores, gente de la alta sociedad que adoraba antes a imágenes, dijo: en el templo de los creyentes yo también quiero tener mi espacio, mi lugar. Entonces se comenzaron a poner estatuas dentro de los templos de los creyentes, y los creyentes iban acomodando, los creyentes entre comillas. Esta gente que prostituyó la religión, o prostituyó la palabra de Dios, mejor dicho, comenzaron a ponerle y asignarle nombres bíblicos. De repente alguien trajo a un Dios que antes adoraba, y a alguien se le ocurrió decir: bueno, a este le vamos a poner San Marcos. Y alguien dijo: y yo también quiero que este esté en el templo de Dios. Y así comenzó la idolatría en la iglesia católica hasta nuestros días. Hay un santo para cada día. ¿Sabías que había un santo? También había almanaques con un santo para cada día. Si vos querías pedir algo en una fecha específica, la iglesia católica te daba un santo para cada día. Pero la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, apartándose de la fe día a día. Aún, dice la Biblia, se olvidaron de su Dios, y esta mujer estaba ebria de la sangre de los mártires. Aquellos quienes hoy alegan ser una iglesia verdadera, una iglesia que recibe bases totalmente apostólicas, es un engaño, es una mentira inmensa y grandísima. No tienen bases apostólicas. La iglesia dice que es católica, apostólica y romana. Romana lo creo. ¿Sabías que en el alfabeto romano, como por ejemplo la letra X, numéricamente simboliza 10, es el número 10. Numéricamente esa letra tiene el equivalente a 10. Así como la I, el 1.
Cuando vos sumas todas las letras del alfabeto romano por su valor equivalente en números, te da exactamente la cifra 6, 6, 6. Algunas casualidades sorprendentes. Pero sin embargo, la Biblia dice que de ese mismo lugar iban a salir tremendas personas. Y aún se prevé que de ese mismo lugar, el antiguo imperio romano, se va a levantar un hombre que va a ser el que va a recibir el poder, entregado no solamente, dice, por la ramera, pero hay una sentencia para la ramera. Dice la palabra así: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esta es la sentencia de la gran ramera. Le queda poco tiempo a la gran ramera, porque ni aun los reyes de la tierra la van a tolerar más. En un momento dice que Dios va a ejecutar juicio. Alguien dirá, pero ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la Iglesia Católica, de la Santísima Sede, del Vaticano, de los santísimos papas. Te voy a dar algunos datos. Por ejemplo, el Papa Sergio II, dice, fue caratulado como un monstruo. Tuvo una mujer prostituta y fue papa por medio del asesinato entre el 904 y el 911. Juan X, el Papa Juan X, fue papa gracias a deseos carnales de una mujer que lo llevó al papado. Juan XII, por medio de luchas sangrientas, llegó al poder. Fue corrupto, incendió edificios y dice que invocó la ayuda de los demonios. La historia lo cuenta. Alguien dirá, no lo puedo creer, aún hay más. Bonifacio VII, entre el 914 y el 985, asesinó a Benedicto y lo hizo estrangular. Al Papa Benedicto. También asesinó al Papa Juan XIV, lo envenenó. A ese lo arrastraron desnudo por toda Roma y dejaron que sus carnes se las comieran los perros. Algunos de los papas de la Iglesia Católica. Algunos. Algo tremendo. Aquel joven que te comentaba ayer, que me decía, la Iglesia Católica es la iglesia más numerosa en el país. Yo le digo, claro, pero algo más le hablé. Y le digo, si hoy entrásemos a una cárcel e hiciésemos un censo, una estadística, y preguntásemos a todos los reclusos a qué religión pertenecen, es muy fácil saberlo. El 99,9% me dirían que son católicos, apostólicos y romanos, que sus vidas nunca fueron transformadas, que sus hogares nunca fueron cambiados, que fueron bautizados por imposición y por obligación. Espíritu de autoritarismo que reina en la Iglesia Católica, no te dejan decidir absolutamente nada. Fueron bautizados por obligación. Tuvieron que hacer la comunión y la confirmación, si no, no podrían recibir el casamiento. Volvemos a los tiempos de antes. Se vendían las indulgencias. Eran papeles que se compraban. Gracias a esas indulgencias vos salías del purgatorio enseguida y te ibas al cielo. Anda a casarte en una iglesia católica sin un centavo en el bolsillo. Hoy te casarán, te pregunto. Anda a hacer una misa por tu difunto sin un peso en el bolsillo. ¿Te harán una misa? ¿No te das cuenta que son vestigios del error? Siguen aún repitiendo el mismo error. La Biblia dice, lo que de gracia recibiste, dad de gracia. Vayan por las aldeas, echen fuera demonios, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos. Lo que recibieron gratuitamente, impártanlo gratuitamente. Claro que sí. Aleluya. Cierto obispo, el obispo de Orleans, dijo de Bonifacio VII, de Juan XII y de León VIII, que eran monstruos de culpabilidad llenos de sangre inocente. Estos tres fueron papas de la Iglesia Católica. Algo tremendo, algo atroz, algo terrible. Pero aún en estos tiempos hay personas que no abren los ojos a una realidad. No se dan cuenta que siguen repitiendo el mismo error. Algunos están sorprendidos en esta noche por lo que están escuchando. Dice que la gran ramera estaba ebria de la sangre de los santos. Ebria. Se cansó de hacer daño, se cansó de hacer mal en el nombre de Dios. Aún hay más. Silvestre II dice que el pueblo lo consideraba un mago pactando con el diablo. El Papa Silvestre II, católico, apostólico y romano, dicen que recibieron el papado del apóstol Pedro. Una mentira y un engaño, una falacia tremenda.
Porque cuando la iglesia se corrompió, parte de la iglesia aceptó las reglas del juego de Roma, muchos creyentes se abrieron y siguieron adorando a Dios. Dice la palabra que Dios siempre se guardó y siempre se guardará un remanente que le sea fiel, aún en los peores momentos del tiempo de los hijos de Dios o de la iglesia de Dios en la tierra. Aún cuando la gente se había apartado de su Dios, en los tiempos de Elías dice que llegó a haber una escasez espiritual tan grande que Elías oró a Dios y dijo: Señor, solo yo he quedado. A tus profetas dieron muerte, derribaron tus altares. Solo yo he quedado, Señor, y procuran matarme. Me vino la respuesta del cielo, una respuesta divina, y le dijo: no, yo aún, dijo Dios, me he reservado 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal, que no se doblaron ante el pecado, que no se doblaron ante la idolatría, ante la injusticia, que no se complacen en lo malo. Dice Dios, 7,000 rodillas. Aún hay un remanente, un pueblo escogido. En ese tiempo quedó un remanente. Sin embargo, los católicos aún aseguran que ellos traen el real sacerdocio, la verdadera herencia espiritual de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica dice que lo daba todo a los pobres. Dice que Bernabé trajo todo y lo puso a los pies de los apóstoles. Y dice que repartían todo a los pobres. La iglesia católica es uno de los más grandes accionistas en el mundo, con acciones en la Shell, en la Fiat, en empresas de aceros, empresas constructoras, no solamente en Europa, en América. Esto lo sabe cualquier persona que sepa hojear un libro. ¿Y dónde están los pobres? ¿Y dónde está la iglesia apostólica? Algo terrible. Pero aún hay más. Escucha esto. Juan 15, el Papa Juan XV, en el 985 al 996, ese dividió las finanzas de la iglesia y se le repartió a sus familiares. Este Papa, esto no fue todo. Benedicto IX fue Papa a los 12 años de edad. ¿Sabías esto? ¿No te lo contó el obispo de tu ciudad? Fue Papa a los 12 años de edad. Por medio de arreglos monetarios llegó al papado. ¿No sabías esto? ¿Cómo estás en una religión que no sabes su historia? Que no sabes cuánta sangre inocente hay allí. Es terrible esto. Aún hay más. Benedicto VIII, entre el 1012 y el 1024, compró el oficio papal por medio del chantaje. Este fue el Papa Benedicto VIII. El Papa Juan XIV compró el título entre el 1024 y el 1033. Bonifacio VIII practicó la brujería, llamó mentiroso e hipócrita a Jesús. El Papa Bonifacio VIII fue un pervertido y un homosexual. ¿No te lo contaron los católicos? ¿Dónde estás metido? ¿Cuántos años de ignorancia nos atraparon? ¿Cuántos años de ignorancia devoraron a este país? ¿No será el tiempo de que abran los ojos a una realidad? ¿No será el tiempo de que hoy leas la palabra de Dios de una forma distinta? La gran ramera dice, madre de las rameras. Cuánto ídolo hay en todas partes. Se postraron y lo adoraron. Aún en fiestas paganas. Esto no fue todo. Escucha esto. En el 1305 al 1377, la sede del Vaticano se trasladó y estaba en Aviñón, en Francia. Dicen que eso era un lugar de violación y de adulterio. Alguien dijo que eso era un lugar de violación y de adulterio. Cuando la sede papal estuvo todos esos años en Francia, en Aviñón. Algo terrible, monstruoso. Pero sin embargo dice la palabra así, que no te sorprendas. Dice que el apóstol Juan se asombró con gran asombro. Dios dice, no te asombres, porque aún hay más. Escucha esto. Pío II en el 1458 al 1464 tuvo muchos hijos ilegítimos. Y dice que hablaba públicamente de las estrategias o de los métodos para seducir a las mujeres. Este fue el Papa Pío II. Anda y preguntarle al cura de tu barrio si conoce al Papa Pío II. Alguien está sorprendido hoy. Dice que la gran ramera, lo que empezó como una iglesia de Cristo, mirá cómo terminó. Sixto, el Papa Sixto, en el 1478 al 1484, tuvo hijos ilegítimos cuando fue cardenal. Y cuando asumió el papado, bautizó a sus 2 bisnietos. ¿Algo más?
Inocencio VIII tuvo 16 hijos ilegítimos y nunca negó, y aún él aseguró, no negó que ellos fueran engendrados en el Vaticano. Este fue el Papa Inocencio VIII. Algo tremendo y terrible. ¿Cuánta gente hoy camina detrás de la estatua, mientras cientos de hombres y mujeres se encargaron de fomentar el pecado día a día, noche a noche, cosas terribles? Si esto te parece terrible, yo quiero que escuches aún algo más. Escucha esto, algo tremendo. El Concilio de Constanza acusó al Papa Juan XXII en el 1410 con 37 testigos. Este fue el Papa Juan XXII. Entre los testigos había obispos y sacerdotes. Lo acusaron de fornicación, de incesto, de homosexualidad, de hurto y de homicidio. Y se probó que había violado a 300 monjas. Se le llamaba el diablo encarnado. Algo tremendo. Ahí está, el Papa Juan XXII, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es tiempo de que hoy abras tu Biblia. Es tiempo de que conozcas y escuches a aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los que vinieron antes de mí fueron salteadores y ladrones. He aquí, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo puede mantenerse el Espíritu Santo por tantos años en el Vaticano? ¿Cómo puede mantenerse hasta estos días? ¿No te das cuenta? Hay algo más aún. La Biblia dice que Dios estipuló para los hombres que escuchen la palabra de Dios, que conozcan la palabra de Dios, que crean en el único Salvador. Pero dice que muchos, por cuanto no aceptaron creer ni recibir a Cristo en sus vidas, ni recibir la gracia de Dios en sus corazones, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hombres con hombres, dice, se echarán, tendrán una mente embotada, no podrán conocer la gloria de Dios. Pero este es el tiempo de que no la rechaces más. No sigues tus ojos tras una religión. Ahora es el momento de que clames a Dios. Yo te pregunto en esta noche, Jesús, ¿de qué religión era? ¿Alguien está hoy pensando de qué religión? ¿Alguien? Cuando paré en la calle y le dije así, ¿me podrías decir, le digo, Jesús, de qué religión era? Me dijo, era católico. Yo lo miré, no sabía si reírme o si llorar. Jesús era católico. Un descubrimiento hizo este hombre. Jamás en la Biblia dice que Jesús era católico. El catolicismo nació muchísimos años después de la muerte de Cristo. ¿Qué era Jesús? Alguien me dirá, Jesús era de la religión judía. Mentira. Jesús jamás se sometió a los sacerdotes. Jesús jamás se sometió a la autoridad de los fariseos y de los saduceos. Es más, dice que los fariseos le decían, ¿por qué sanás en el día de reposo? No te es lícito hacer tales o cuales cosas. ¿De qué religión era? Estaba la religión judía. Tampoco era judío Jesús. Judío por nacionalidad, no judío por religión, porque la religión se había corrompido. Dios no quiere que hoy creas en una religión, sino que creas en el único y en el unigénito Hijo de Dios. Dice la palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero si estás escuchando este mensaje en esta noche, es porque querés, anhelabas y deseas tener la vida de Dios. ¡Aleluya! Señor, aún hay más. El Papa Alejandro VI en el 1492 al 1503 vivió en incesto público con sus dos hermanas, y el 31 de octubre de 1501 hizo una orgía en el Vaticano. El Papa, el Santísimo Papa Pablo III, en 1534 a 1549, cuando fue cardenal, tuvo 4 hijos. León X hizo quemar a herejes por orden divina. Dice que recibió este Papa León X una orden del cielo que le dijo, quema a los herejes. Salió a quemar herejes por todas partes. Vos dirás, ¿y qué es hereje? Hereje supuestamente es aquel que blasfema contra Dios. Pero para ellos herejes eran todos los que no eran católicos. Todos los que no son católicos son herejes.
Algo terrible, algo tremendo. La Inquisición duró por más de 500 años. Por más de 500 años se mataron niños, jóvenes, ancianos, inválidos, discapacitados que no pertenecían a la religión católica. Millones, la pérdida es de millones de almas. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar hoy? ¿Seguir alimentando a los que en un tiempo asesinaron despiadadamente a miles de almas? ¿Seguir creyendo que el Papa es el representante de Dios en la tierra? Míralos a los representantes de Dios en la tierra. Al Papa Juan XXII violó a 300 monjas, el representante de Dios en la tierra, acusado por la misma Iglesia Católica. Aún hay más. ¿Sabías que existió una mujer en el papado llamada Juana? Cierto hombre en la época medieval, un sacerdote, se fue a visitar la Santa Sede, Roma, y cuando encontró y se postró y dijo: "Oh, santa ciudad", y besó el suelo, mientras entraba a la ciudad se dio cuenta de que no era ninguna santa, de que había tanto pecado y tanta inmundicia, aún peor que en el lugar donde él estaba, así dirigiendo la iglesia, su iglesia. Este fue un cura católico. Y cuando caminaba por las calles encontró la estatua de una mujer con un niño y con un gorro de papa, con la mitra, y comenzó a averiguar e indagar qué era esto. Resulta que es cierta mujer llamada Juana. Se metió en el convento disfrazada de hombre y comenzó una carrera así eclesiástica, hasta llegar a estar entre las más altas autoridades de la Iglesia Católica. Luego lo eligieron, mejor dicho, Papa. Pero la gran sorpresa fue cuando en una procesión esta mujer dio a luz un hijo y murió. Juana, papisa. Algo tremendo. Desde aquel entonces se promulgó como una ley interna en el papado, que todo aquel que iba a acceder al papado debía ser revisado físicamente para ver si era de este lado o era del otro lado. Qué tremendo. Dice la palabra así, Apocalipsis capítulo 17: "Y me llevó al desierto", en el verso 3, "y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación". Las riquezas caracterizaban a esta mujer. Las riquezas caracterizan a la Iglesia Católica hoy. Riquezas por todas partes, ostentosidad por todas partes. Mientras dice la palabra que las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El apóstol Pedro dijo: "No tengo ni plata ni oro". Pero dicen que a esta mujer, una de las características sobresalientes era que tenía oro, vestida de púrpura, vivía como rey, como reina. Algo tremendo. Dice la palabra de Dios que aún esta mujer va a comenzar a involucrarse con los reyes de la tierra. Ocurrió y aún sigue ocurriendo. ¿No escuchás que por ahí de repente un obispo sale a entredicho con el presidente de la nación de nuestro país? Y dice que el presidente esto y que el presidente lo otro, y el presidente le dice: "Digo a los obispos que se callen la boca". Bien dicho, señor presidente. Nada tienen que hablar los obispos acerca de los asuntos gubernamentales. Tremendo. Dice que se iban a involucrar. Lo dice la palabra de Dios. Se van a involucrar con los reyes de la tierra. Van a mezclar la búsqueda a Dios con el poder religioso y poder político. Te pregunto en esta noche, vos que sos católico, apostólico y romano, ¿qué hicieron los católicos en la época del régimen militar aquí en la República Argentina? ¿Qué hicieron los católicos en el régimen de facto? Podía ver en cierta oportunidad una mujer en la televisión angustiada, totalmente conmovida en su interior, y le decía a un obispo: "¿Usted qué hizo? Usted sabía que a mi hijo se lo llevaban a un campo clandestino.
¿Qué hizo? Y este hombre decía, yo sabía de otros niños, pero de su hijo no alcanzaba a saber mucho. La mujer le decía, mentira, usted habló conmigo, usted dijo que sabía dónde estaba mi hijo. Nunca dijo nada, nunca hizo nada, nunca detuvieron la masacre. Se llevaban mujeres embarazadas en el avión y cuando estaban a cientos de metros de altura se las empujaba para que se estrellasen en el piso. Aquí en la República Argentina, unos años atrás, la Iglesia Católica tenía pleno conocimiento de esto. Cardenales se ponían el bonete y se paraban al lado de los militares, asesinos, hijos del diablo. La palabra de Dios lo dice, se van a mezclar con los reyes de la tierra, van a fornicar y van a vender principios bíblicos, principios de pureza, principios de verdad, principios de santidad. ¿Qué hicieron estos hombres? Tal vez tu hijo murió en aquella época y aún seguís yendo a rezarle a aquel monigote pintado que está en una iglesia, a una estatua. Es tiempo de que no alimentes más gente que justifica el pecado, gente que no detiene, aún a los mismos asesinos, parados junto a ellos. Te pregunto, ¿crees sinceramente que no los católicos, los curas, los obispos, los cardenales no sabían de la masacre que se estaba cometiendo en la República Argentina? ¿Sinceramente crees esto? ¿Crees todavía en las hadas? ¿Crees en los Reyes Magos? No creas más, esto es una mentira. Aún las madres de Plaza de Mayo todavía, la religión no les pudo dar lo que necesitan. Siguen protestando por la muerte de sus hijos. Más si hoy estás escuchando, vos que sos una mujer de las madres de Plaza de Mayo, tenés que hoy recibir el mensaje de Dios. No te falló Dios, te fallaron la religión, te falló la madre de las rameras. No te falló Dios. Él dijo, la paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Aun cuando tu hijo haya muerto en el régimen militar, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice la palabra, habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia y mora la verdad. ¡Aleluya! Sí, Señor. Algo tremendo. Aún dice la Biblia así. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Dice que la bestia la trae. Poderes infernales se mueven. Algo tremendo se va moviendo allí. Sin embargo, hasta el día de hoy, escucho que cierto hombre sale, alguien a quien le llaman el Papa, y dice que todos los sacerdotes y los obispos tienen que ser fieles a la ley del celibato, que no casarse y no tener relaciones con mujeres, no formar un hogar. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Dice la Biblia así, desde el verso 2. Capítulo 4. Leamos mejor desde el verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque los católicos no querían que esta Biblia llegase a tus manos. Porque estaban tan empecinados en matar a cuanta gente imprimía la Biblia para repartirla y distribuirla gratuitamente. Porque esta palabra les condena y porque esta palabra les saca la máscara. Maquillaron un poco a la Iglesia Católica después de todos los desastres de la Segunda Guerra Mundial, del régimen de facto. Y ahora hay algo nuevo, un plan y una estrategia nueva de esta gran ramera. Dicen que ellos van a hacer y están promoviendo el movimiento ecuménico. Van a unificar a todas las religiones. Las van a hacer una sola. ¿Te unirías? Católicos, mormones, adventistas, testigos de Jehová, Umbanda, Macumba, rosacrucistas, los Hare Krishna, hindúes, los del Islam.
los cristianos, bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas, todos juntos. Se dan cuenta de que ya nadie se cree la mentira y la infamia de tantos años de engaño. Entonces ahora dicen, unámonos todos juntos, cantemos el aleluya y el gloria a Dios, entremos al templo de Dios y adoremos todos juntos como hermanos. Paz, paz, piden paz. Dice que en un momento en la Biblia Dios levantó a cierto rey llamado Jehú. Este rey dice que en un momento se fue a buscar a otro rey. Dios le dio una orden a Jehú, le dijo: Jehú, quiero que extermines a toda la casa real, a toda aquella casa real, porque adoran a los demonios, porque mataron a los profetas de Jehová. Dice que Jehú fue a encontrarse con el rey y dijo: tu visita es en paz, le dijo el otro rey. Vos me hablas de paz, le dijo Jehú, que estás exterminando a los siervos de Dios, pecando contra el nombre de Dios. No hay paz. No hay paz para el impío, dice la Biblia. Si el católico no se arrepiente, no hay paz en su corazón, porque al ir a misa justifica atrocidades que se cometieron, alimenta la maquinaria de la destrucción que se inventó tiempo antes. Estos son algunos de los papas. Búscate un libro de historia y averigua los otros que hicieron. Algunos. Aquel que va y pone su limosna en la iglesia católica y alimenta para que desde el Vaticano se compren más acciones en empresas multinacionales. No hay paz, dice Dios, si sos católico, apostólico y romano y estás viviendo en esta condición. No hay paz para tu vida, dice Dios. No puede haber paz, porque primero no reconocen los errores que se cometieron, no te apartás de ellos. ¿Cuántos años vivimos nosotros como católicos, apostólicos y romanos? ¿Había paz en nuestros corazones? ¿Había un cambio de vida en nuestro interior? Dice la palabra: sin embargo, la gran ramera estaba allí en el desierto embriagada, ilusionada por las riquezas, por lo que veían los ojos. Pero dice que de repente los reyes se van a comenzar a apartar de ella. Va a quedar desnuda, desolada, y comerán sus carnes. Muy poco tiempo le queda a esta iglesia. Escucha esto. Es una profecía bíblica. Muy poco tiempo le queda a esta iglesia. Los reyes de la tierra se van a apartar. La usaron para dominar a los pueblos. ¿Sabías que entre reyes y papas se firmaban convenios para asesinar gente, exterminar pueblos, tribus? Dice que dentro de muy poco tiempo los reyes no la necesitarán más, porque la gente se va a dar cuenta de que la iglesia católica es un fraude. Se van a apartar todos de la iglesia católica y solamente quedará el papa y unos cuantos cardenales chiflando, pensando cuál fue el error. Mejor dicho, cuál fue el horror. Dice la Biblia algo más: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Tiempos del fin se acercan. Jamás se había visto tan claramente el cumplimiento de la palabra profética. Dice la Biblia que aun cuando esta mujer pierde todo el poder, dice que la bestia se levanta con poder y Dios le permite y se le delega el poder a Satanás, el diablo, por 7 años sobre toda la faz de la tierra. 7 años con poder y autoridad. Si atrocidades fueron las que hicieron los católicos, no me quiero imaginar lo que hará Satanás, el diablo. La bestia no tiene comparaciones humanas. Ni Hitler le llega a los talones a esta bestia, que dice la palabra que va a gobernar por 7 años sobre toda la faz de la tierra. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Hay algo tremendo aquí. Pero dice la palabra de Dios que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la faz de la tierra para probar a los moradores de ella. Yo te libraré, dice Dios. Si vas y guardas realmente la palabra de su paciencia, si guardas hoy la palabra y la profecía bíblica, si conoces hoy la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Cierta mujer católica, apostólica y romana desde su nacimiento, en su lecho de muerte, prácticamente en el final de sus días, esta mujer no encontraba aún respuesta para todo lo que estaba viviendo. No encontraba solución, no veía claramente a su Dios a su lado. Veía que mientras ella había cumplido con mandatos religiosos, se sentía un poco bien, apaciguaba la voz de la conciencia. Pero de repente, cuando ya ella no pudo hacer más nada, de repente vinieron las acusaciones. Se sintió sola, hasta que en un momento alguien llegó con un mensaje distinto, un mensaje contradictorio a lo que la Iglesia Católica promulgó y proclamó por tantos años. Me enteraba de que San Francisco de Asís dice que murió creyendo. Este hombre católico, apostólico y romano murió creyendo que él fue salvo por todas las obras que había hecho. Pero algo me llamó la atención. Bautizó animales y les cambió de nombre. Bautizaba a los perros, los gatos, los pájaros, los metía en agua, les tiraba agua bendita y los bautizaba. Quizás le hacía tomar la comunión también, no sé. ¿Te das cuenta sobre lo que está fundada tu fe? Ahora alguien está diciendo, ahora me explico por qué nunca Dios me respondió, por qué Dios nunca me habló, por qué nunca sentí a Dios tan cerca como los creyentes, los que van y cantan en una plaza lo sienten tan cercano. Porque el que canta en una plaza lee la Biblia y conoce al Dios de la palabra. Y el que se mete en una religión conoce mandatos y dogmas religiosos, humanos, carnales. A esta pobre mujer alguien le dijo, no por obra de justicia, para que nadie se gloríe. Es por gracia, es por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué alegría! Él es el único digno. Sin embargo, ya casi en los tiempos en los cuales la iglesia seguía asesinando gente, no solamente el pecado entró por medio del asesinato de gente que ellos llamaban herejes, de los protestantes. Alguien dice, ¿quiénes son los protestantes? Cualquiera. Hoy vos y yo seríamos protestantes, porque no creemos en las mentiras del papado. No solamente ocurrió esto, sino que ya el pecado comenzó a introducirse en medio de la iglesia. Cierto sacerdote que entró en la época, aún en la época medieval, entró al papado, se sorprendió. ¿Por qué? Porque dice que se sorprendió de las fiestas que hacían en el Vaticano. Dice que las mesas las servían 10 mujeres desnudas. Este hombre fue uno de los que decidieron apartarse totalmente de la Iglesia Católica, no creer más en su fe. Y hubo unos cuantos de ellos, como Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Savonarola. Este último, católico, estuvo en un convento. Fray Savonarola este hombre fue un católico que predicaba la palabra en iglesia. Después aún daba la palabra de Dios en las plazas. Vio tantas atrocidades entre los católicos que comenzó a predicar contra el pecado. Lo amenazaron de muerte y le dijeron que si seguía predicando del pecado o contra el pecado, lo iban a matar. El Papa mandó a ahorcarlo y después su cuerpo lo quemaron en la plaza. Jerónimo Savonarola, hijo de la Iglesia Católica, que predicó contra el pecado. Algo tremendo, pero en estos tiempos son tiempos diferentes. Es el tiempo de que hoy abras tus ojos. La Biblia dice que un hombre comenzó a construir una casa con todo su amor, con todo su empeño, con todas las esperanzas, y construyó ladrillo sobre ladrillo. Eligió el lugar, puso todas sus fuerzas, pero dice que de repente vinieron vientos, soplaron los vientos, vinieron ríos, torrentes,
golpearon contra su casa. Y de repente la casa dice que se derrumbó totalmente. Porque este hombre había cometido un solo error. Los materiales eran buenos. La idea era buena. El fin era bueno. Todo estaba correctamente bien. Pero el fundamento era malo. Dice que este hombre construyó su casa sobre la arena. Yo te pregunto, ¿tu fe estará construida sobre esta iglesia? ¿No será por eso de que tu casa se derrumbó? ¿No será esto una de las causas principales del divorcio? De tu divorcio, de la separación de tu familia, de la división, de que la homosexualidad entró en tu mente, el lesbianismo entró en tu vida. Los malos pensamientos te dominan y te cautivan. Tal vez amaste a Dios en un momento, pusiste todo tu empeño para ir a la iglesia, pero te aburriste en la iglesia. No sentiste nada, porque fundaste sobre la arena. Con tan grande número de papas corruptos, violadores, asesinos, ¿qué bendición puede quedar a lo largo del tiempo? Con tantas ideas paganas, postrarse ante estatuas, adorar a una silla. ¿Qué puede quedar de la bendición de Dios? Y alguien dice, yo culpo a Dios. No culpes a Dios. Ya no culpes más a Dios. Dios hoy te da esta palabra y te muestra la verdad, para que te des cuenta de que Él está en el mismo lugar que estuvo siempre. Alguien dice, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Que estoy sufriendo. ¿Dónde estás que no te encuentro? En el mismo lugar. Pero Dios nada podría hacer ni nada puede hacer si vos fundamentas tu casa sobre la arena. Tu casa va a ser derrumbada de la noche a la mañana, porque no hay fundamentos, no hay raíces, no hay una vida de santidad, no hay una vida de lectura de la palabra, no hay una vida en el Espíritu. Entonces viene Satanás, el diablo, y devora tu casa, devora tu vida, devora tus pensamientos, tus ilusiones, tus esperanzas. Pero dice la palabra, mas los que creen en tu nombre sean como el sol cuando sale en toda su fuerza. Más los que te buscan, más los que te alaban, más los que creen verdaderamente en ti, en el único y sabio Dios. Como el sol cuando sale en toda su fuerza. ¡Aleluya! Ovacionar al Rey de Gloria. En la tribulación, en la prueba, en la dificultad, no te dejará tu Dios, dice la Biblia. Sacará fuerza de la debilidad. Sí, Señor. Aunque caí, me levantaré, dirás. Y aunque habite en tiniebla, el Señor será mi luz. Santo eres tú, oh Dios. Santo eres tú, oh Dios. Yo quiero hacer una oración en esta noche, porque seguro nosotros estábamos en un tiempo engañados. Fundamos nuestras familias y nuestras vidas sobre un fundamento falso. Jamás comprendí aquellas procesiones que veía. Llevaban un cofre en andas y lo adoraban. Era muy niño y me cansé de ver procesiones en mi ciudad. Jamás comprendía eso. Mi noción de Dios era algo diferente. No comprendía bien lo que ocurría. Pero en el fondo de mi corazón no nacía el deseo de ir detrás de la procesión. No fui inculcado tan profundamente en esta fe. Pero de repente miraba a tanta gente detrás de una procesión. Yo decía, ¿qué es lo que ocurrirá después? ¿Qué es lo que pasará luego de esta procesión? No ocurría nada espectacular. Siempre era lo mismo, la paseaban a la estatua y volvían. La gente seguía en su miseria, en su error, en su debilidad, con enfermedades, con problemas. Hoy es algo diferente. Ya no estamos llevando a una estatua en los hombros. Ahora estamos dejando que Dios venga desde los cielos aquí a la tierra. Algo grande, algo nuevo, algo maravilloso. Dice la palabra de Dios así. Quiero que prestes atención a esto, porque Dios habla de cosas muy grandes. Y hay personas que por fundarse sobre arena están viviendo así. Dice la Biblia, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven.
Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Pero dice la palabra que nuestro Dios tiene manos y la mueve con poder. Tiene ojos y ve, tiene oídos y oye. Con su boca habla maravillas. Restaura los corazones. Da palabras de aliento al cansado, al afligido, al que hoy se encuentra en tribulaciones. ¡Aleluya! Dios vivo y poderoso. Sí, Señor. Él es el santo de los santos. Qué hermoso es saber que hay un Dios en los cielos que está mirando en esta noche, que está escuchando en esta noche, que está moviéndose con poder a la necesidad de cada persona que hoy está clamando su nombre. ¿No te das cuenta? Clamaste, pero clamaste a gente que tiene, o a estatuas que tienen manos, pies, pero por más que quieran no se pueden mover. Pero tu Dios hoy está dispuesto a ayudarte. ¿Por qué no dejar de lado la religión? ¿Por qué no clamar hoy al Dios vivo? Al Dios que no lo puedo llevar en andas, porque ni siquiera un cabello de mi Dios podría cargar en los hombros. Un cabello de mi Dios debería ser cargado por toda la humanidad. Es tan grande, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo podría yo llevar en andas a mi Dios? Al contrario, mi Dios me lleva en sus manos. Dice la palabra que Él sobre sus manos te llevará, sobre sus alas te llevará. Dice que te guiará por camino que no sabías. Delante tuyo va a transformar las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Déjate llevar ahora por tu Dios. No cargues más un Dios. Agarra la estatuita que tenías y tirar al tacho de basura. Decir, Señor, ahora tú me vas a llevar a mí. Yo te llevé a ti o al supuesto Dios, a los bailes, a los prostíbulos, al trabajo. Yo te cargaba supuestamente en mis manos, cargaba a mi Dios. Pero me doy cuenta de que mi Dios era muy pequeño, lo voy a tirar. Nunca mi Dios detuvo mi mano de cometer un pecado. Porque yo llevaba a mi Dios a los lugares malos. Ahora tú llévame a mí, Señor. Tómame en tu mano y guíame por sendas de justicia. Dice la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cerra tus ojos en esta noche. Si alguien en este momento quiere aceptar a Jesús como su único Dios y Salvador, no importa la religión que pertenezcas. Hoy Dios está golpeando las puertas de tu corazón y llama. Y si alguien oye su voz y abre la puerta, dice el Señor, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si alguien quiere abrir su corazón a Jesús como su único Dios y Salvador, que repita esta oración conmigo que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis errores y mis pecados. Quiero que mi nombre esté anotado en el libro de la vida eterna. Yo prometo seguirte y serte fiel. Declaro, Señor, que desde ahora en adelante voy a fundar mi casa sobre ti, sobre tu palabra, sobre tu verdad, sobre tu espíritu. Ayúdame, Señor, a tener un buen fundamento en mi fe, sobre la roca de Cristo. Quiero estar parado todos los días de mi vida. Señor, te doy gracias por morir por mí en la cruz. Porque tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Quiero darte gracias por amarme tanto y darme esta tu palabra de verdad y de poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te doy gracias. Amén. Amén y amén. Aleluya.